Muchas gracias por venir aquí hoy. Eh, lo dicho, el año pasado estuve en Ecuador. Eh, bueno, voy a hacer primero una pequeña introducción. Esta es la bandera de Ecuador, ¿vale? Eh, el patrón de colores es muy semejante a la de varios países vecinos, pero tiene particularidad el escudo, que tampoco me voy a meter mucho, pero quiero destacar dos elementos. Uno es el volcán Chimborazo, que es uno de los picos más altos y representativos de los Andes, y, por supuesto, el cóndor andino, que es el ave nacional de Ecuador. El 20% del país está protegido, que no es poco, y lo hace en forma de unas 70 reservas naturales registradas, porque también las hay no registradas, que también suman. Estas reservas son parques nacionales y otra parte bastante importante son reservas privadas, que se gestionan de forma privada y por propietarios, y en muchos de ellos pues, se han creado lodges en los que te puedes quedar a dormir, y no solo a dormir, sino que la mayoría te ofrecen servicios como bebederos de colibríes, comederos de fruta. Muchos de ellos tienen trampas de luz que se encienden de noche para atraer insectos, y luego al amanecer hay muchas aves insectívoras que vienen a aprovecharse de ello, lo cual ayuda mucho a ver especies que son casi imposibles de ver de otro modo. Y, por supuesto, pleno acceso a toda la red de senderos de la reserva. Eh, bueno, esto es un poco la situación de Ecuador en el mapa. Está en el norte de Sudamérica, en el ecuador del planeta, ¿no? A esa altura, y a orillas del Pacífico, claro. Tiene la parte continental, que es la que he conocido yo, pero luego también tiene su parte de archipiélago en forma de las Islas Galápagos, pero bueno, eso es otro viaje completamente aparte. Si nos fijamos en lo continental, vemos que la cordillera de los Andes divide el país de norte a sur en dos mitades. A un lado la cuenca del Pacífico, que muere en el mar, y por otro lado la cuenca amazónica, que conecta con todo Sudamérica. Eh, Además, la cuenca pacífica, eh, que está compartida entre Ecuador y Colombia y Panamá, se encuentra completamente aislada del resto de Sudamérica por la cordillera de los Andes, en lo que se conoce como la región biográfica del Chocó. Y este aislamiento ha favorecido que se hayan desarrollado cientos de especies endémicas solo de aves. Y si nos metemos con otros animales, no os quiero decir. Pero eso, entonces, por ello supone esta región una de las más biodiversas del mundo y con una mayor de especies exclusivas. Eh, bueno, para venir aquí nos tuvimos que vacunar de fiebre amarilla, hepatitis A y tétanos. En general no hubo problema de mosquitos, el tema de los mosquitos fue una cosa meramente puntual. Eh, y estos somos los integrantes del equipo. Eh, en primer lugar, los que estamos sentados, José Márquez, yo y Antonio Acedo, de izquierda a derecha, y el que está de pie como nuestro padre es el guía que contratamos allí, que es Juan Carlos. Uno de los grandes, bueno, el mayor acierto del viaje, sin duda. Juan Carlos es un tío motivadísimo. Había días que nos levantábamos por la mañana y ya estaba él buscando pájaros, o iba con el coche con la ventanilla bajada y paraba porque, tenéis que ver este pájaro y tal. O sea, súper motivado. Se ve que le encanta el trabajo y al final, aunque era nuestro guía, se acabó convirtiendo en un integrante más del equipo. Eh, También o sea, si vais a Ecuador, sin duda es la persona indicada para viajar. Eh, y también realiza viajes por Perú y por Bolivia, que es de donde es nativo él, así que si os interesa, ahí queda. Eh, eh, la gente de Ecuador, increíble, de maja. Hasta el momento no he visto gente más buena, ni gentil y agradecida, pero al volante se transforman y son unos lunáticos, vamos a decir. Y luego el estado de las carreteras también suele ser bastante deplorable. O sea, a veces hay cosas como esta, que de repente te falta un carril entero de la carretera, y aquí por lo menos está señalizado con unas cintas. A veces no ponen ni un cono, y de día todavía lo evitas, pero si vas de noche o con niebla o ambas a la vez, que es un escenario bastante recurrente, pues tela. Esto es un poco la zona que visitamos nosotros. Visitamos sobre todo la zona norte. Eh,
eso, visitamos también principalmente la zona central de los Andes, pero también un poco bajamos hacia la cuenca pacífica y también otro poco hacia la cuenca amazónica. Vimos exactamente 488 especies, pero son especies vistas, o sea, que hemos visto bien con los prismáticos y demás. Las especies que pasan como una centella o que solo hemos escuchado no las hemos incluido en esta lista, o sea, que entonces podríamos igual ascender a 600 si apuntásemos todo. Esto es un poco el resumen del itinerario, no voy a parar mucho, pero vamos, los 6 primeros días nos alojamos en la localidad de Mindo, que fue nuestra base de operaciones, desde donde nos fuimos moviendo por diferentes reservas cercanas, eh, principalmente de la ladera pacífica. Luego el 26 de octubre ya nos fuimos de allí y pasamos el día 27 en el páramo Alto Andino, sí, a unos 4.000 metros de altitud, y a partir de entonces fuimos descendiendo en altitud hacia la cuenca pacífica, quedándonos 1 o 2 días por reserva. Como solo tengo una hora y poco para contar todo, pues he dejado ese QR que luego quedará grabado en la charla para que podáis acceder al trip report de Iber, en el que aparece todo mucho más detallado, porque igual no puedo pararme tanto con las especies. Y una cosa muy buena de Ecuador, comparado, porque los países vecinos tienen un repertorio de aves relativamente semejante, pero en ellos habitualmente las distancias son enormes, ¿no? A veces hay que cubrir grandes distancias, viajes de varias horas, y en Ecuador es todo súper cómodo, tramos muy cortos, o sea, eso le da un plus todavía más a Ecuador. Y pues nada, ya con esta pequeña introducción empezamos de verdad. Eh, eh, bueno, 11 horitas de viaje transatlántico, que no nos quitó nada, Madrid-Quito directamente, aterrizamos en Quito, y que bueno, llegamos, ya nos recogió Juan Carlos en el aeropuerto y todavía sin salir del aeropuerto casi que nos tiramos en marcha del coche porque vimos nuestro primer pájaro del país, que es esta tortolita. Juan Carlos decía que nunca le había pasado esto con ningún grupo, así que yo creo que aquí ya se empezó a oler de qué palo íbamos. Eh, y nada, una vez allí pues ya empezaban a salir más cositas sin salir de allí. Luego era ya muy tarde, entonces nos quedamos por los alrededores de la capital, en una zona así un poco descampada y tal. Vimos muchísimos pájaros, muchos muy chulos, pero yo destacaría dos. Eh, este colibrí de cola larga, que fue no solo el primer colibrí del viaje, sino el primer colibrí, en mi caso, de mi vida. Y luego ese pico gordo, muy chulo, que es una especie que la gente que viaja a Ecuador suele dejar para la vuelta, antes de coger el avión, porque se ve muy bien aquí en el entorno capital, pero luego en el resto del país cuesta bastante. Nosotros, como teníamos tiempo, pues nos lo quitamos ya de primeras. Bueno, esto ya es al día siguiente, ¿vale? Nos desplazamos a la reserva Yanacocha, estamos casi a 4.000 metros de altitud, eh, y nos introdujimos en un bosque de polilepis. Polilepis es este árbol, que es el árbol que crece, angiosperma, que crece a mayor altitud de todo el mundo. Y bueno, el paisaje que compone, ya veis, es un bosque sombrío, con árboles retorcidos, llenos de líquenes, y en el que viven varias especies especialistas. Aquí veníamos a buscar la muy complicada agachadiza imperial. No la vimos porque la época no era la más adecuada, pero por lo menos lo intentamos. Eh, bueno, esto es un flower piercer, es un pinchaflores que llaman. Están especializados en beber néctar, pero no son como los colibríes. Estos perforan directamente la flor por la base. Los nombres ya veis que los pongo en inglés porque es como te los cuentan allí, incluso siendo ecuatorianos y hablando español, están tan acostumbrados al turismo americano que todo lo hablan y se lo saben solo en inglés. Eh, Seguimos a unos 3.000 y pico metros y llegamos aquí a la reserva de Zuroloma. Eh, Chulísima como primera introducción a las aves del país. Y lo dicho, tiene varios servicios. Los comederos de fruta son súper animados, pero lo que suele gustar mucho más a la gente, a nosotros incluidos, son los colibríes.
Eh, Aquí creo que vimos, no sé si, no me acuerdo, creo que fueron 9 especies de colibrí solo en estos bebederos. Aquí es donde por primera vez sufrimos angustia de la cantidad de, o sea, pero angustia de gusto, ¿eh? De la cantidad de aves que tenías a la vez que te aparecían y demás. Bueno, colibríes vimos 69 especies en todo el viaje. Son, son bastantes más especies de las que tiene Costa Rica entera y aún así son solo la mitad de todas las que hay en Ecuador. O sea, para que os hagáis una idea de lo biodiverso que este país. Eh, Muy chulos todos, pero la estrella, por aquí que venía Zuroloma, es que es de los pocos sitios donde te aseguran el colibrí pico espada. Aparte de que es un colibrí tremendo de grande comparado con estos, porque estos son los colibríes medianos, ¿no? Luego están los moscardones, por así llamarlos, y luego están los grandes. Y el colibrí pico espada era sin duda uno de los 5 colibríes tops del viaje que teníamos programado. Es el ave, no solo el colibrí con el pico más largo, sino el ave del mundo con el pico más largo en relación a su tamaño. Vimos solo un par de ellos. Luego, otra cosa muy interesante que tienen las reservas en esta zona son los ampitas. Eh, los ampitas son pájaros casi imposibles, algunos directamente imposibles de observar de forma tradicional, pero en algunas reservas les acostumbran a comer lombrices, un puñado de lombrices, a ciertas horas del día. Entonces, dejando lombrices todos los días en el mismo sitio, acabas acostumbrando a alguna especie local a dejarse ver y a exponerse. Aquí teníamos 2, la Equatorial Ampita y la otra, la Tawny. La Tawny es de las pocas que son, entre comillas, fáciles de ver. Cambiamos de reserva, Yanacocha, muy animada también, con su repertorio algo diferente de colibrís, de pinchaflores y de todo demás, y de tangar. Y luego, pues, lo he dicho, pajareamos por los senderos, mucha cosa, y aquí se me introdujo un concepto que yo no conocía, que era el de las bandadas mixtas. Muy diferente a lo que entendemos por bandada mixta aquí en España, ¿no? Aquí en España, pues una bandada mixta de jilgueros y verdenos y tal. Aquí, las bandadas mixtas en Sudamérica es un concepto que engloba a una o dos parejas de diferentes especies, o sea, una bandada de varios pájaros en las que una o dos parejas de cada especie se juntan y se desplazan al unísono por el bosque, ¿no? Y además, en una misma bandada puedes tener aves de diferentes familias. Eh, Algunas especies son como más constantes en la bandada mixta y otras llegan, están un tiempo y se van, son más satélites. Y esto, pues bueno, favorece el alimento porque algunas comen insectos y otras levantan los insectos y también tema de vigilancia. E incluso establecen como una territorialidad conjunta de la bandada. Y hay muchas aves, que también lo he dicho, son complicadas de observar, y la mejor opción para intentar dar con ellas es primero localizar una bandada mixta y luego probar a ver si casualmente está integrada dentro. Aquí estamos ya en Minto, que es donde tuvimos la base de operaciones durante los 6 primeros días, como os dije. Eh, Este es la Yellow House, que es donde nos quedamos a dormir. Teníamos todo eso para nosotros solos. Y la dueña incluso nos preparaba un almuerzo todos los días para que la llevásemos. Y bueno, luego las instalaciones muy chulas con jardines y una charca que, si a mí me pones una charca en alojamiento, es un, 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 un seguro de que me voy a estar despierto hasta las 4 de la mañana. Esto es, bueno, un agutí, uno de los mamíferos el mamífero más habitual de todo el viaje, unos roedores grandes, bastante confiados. Y bueno, esto ya es por la noche lo que puede encontrar en la charca. Bueno, realmente en la propia charca solo encontré a la clownfrog, la de arriba a la izquierda, que era la única que estaba asociada al agua, el anfibio más destacable del jardín porque es un endemismo de Ecuador, el otro no. Y la ranita de cristal de la derecha también bastante peculiar. Ahí nos tuvo que decir la dueña del alojamiento dónde estaba,
porque eso lo sabía. De hecho, por lo que nos dijo varias gente, herpetólogos que vienen a Mindo, a tal, y suelen venir a la Yellow House precisamente para ver esta especie. Y esto es un armadillo que también vimos un día por el jardín de noche. Bellavista es bueno, una reserva bastante conocida allí. Ya estamos a 2.400 metros de altitud, ¿eh? Estamos en el bosque nuboso, así como contexto. Está, bueno, una trampa de luz de las que comentaba. Esta tiene forma de tubo, la mayoría eran sábanas planas. Y hay muchos pájaros insectívoros que aprovechan estas trampas a primera hora de la mañana. El chochín este de la izquierda arriba, solo le vimos una vez al principio de todo, de forma natural me refiero, y era un indeseable, ¿eh? Pero luego, esa muy... Nada, imposible. Pero la magia de las trampas de luz es que te permite que bichos que son fantasmas se exhiban. Incluso las ardillas, yo esta foto pensé que la ardilla estaba comiendo una nuez cuando la saqué y luego en casa vi que estaba comiendo un tremendo escarabajo que había cogido la trampa también. Luego las trampas de... Uy, las trampas, no. Los comederos de fruta, las reinas indiscutidas de todo el viaje son las tangaras. Aquí justo he cogido un repertorio en el que la mayoría son bastante azules, pero hay una diversidad de colores increíble en las tangaras. Vimos 42 especies de tangaras en todo el viaje. Esta es muy chula, por ejemplo, la que llaman tangara carifuego. Y luego por los senderos, pues muy entretenido también. Esto es un potó, un ictibio, una ave nocturna que se camufla durante el día pareciendo que es una estaca. Y bueno, varias reservas con sus comederos, sus aves particulares. Este pájaro es muy chulo. Esto ya lo vimos cuando, cuando nos íbamos. Hicimos un intento de verlo al llegar, que no hubo manera, y al volver, pues hicimos un nuevo intento y apareció. Es el Tanager Finch, es un endemismo del Chocó ecuatoriano colombiano, con muy pocos registros en Ecuador. O sea, es un bicho realmente raro. También vive siempre en las sombras, complicado, y es un especialista del bosque secundario. Eh, el bosque secundario es bosque que de algún modo ha sido alterado por las personas, aunque para mí todo era tan exuberante que parecía todo primario. Esto ya es al día siguiente, estamos en la reserva Magusa. Yo creo que sin duda, o con muy pocas dudas, la reserva que más nos gustó de todo el viaje. Estamos a unos 1.400 metros, ya veis que cada día estamos bajando un poco en altitud. Está muy chulo ir barriendo la ladera pacífica viendo las diferencias. Y eso, una diversidad de aves espectaculares, los comederos y bebederos. Lo más destacado, igual de esta reserva, es el lorito carirrosado. Es un endemismo del Chocó también. Eh, en este sitio fue el único lugar donde les vimos en todo el viaje, así que visitar a Magusa es obligatorio si vienes a Ecuador. Y uno de los objetivos principales del viaje, de los 13 logros que vimos en el viaje, pues el objetivo principal, tanto por su exclusividad como por algunas peculiaridades. Por ejemplo, es el de los pocos logros del mundo que no se pueden tener, bueno, que no se pueden tener en cautividad. No se ha conseguido tener en cautividad. En parte porque se estresan mucho y luego porque tienen de tener una dieta muy particular y muy específica. Aquí llegó este grupo familiar de 4 ejemplares y estuvieron comiendo unos plátanos verdes que les habían colgado por la mañana. También había loro alibronceado, otro endemismo del Chocó. Una, un inmenso porcentaje de los pájaros que vais a ver aquí en esta presentación son endemismos del Chocó. Algunos me acordaré de decíroslo y luego la mayoría pues pasaré un poco porque son un montón. Hay pájaros tan chulos como las clorofonias, por los senderos también. No todos los colibríes acuden a los comederos, a los bebederos, ¿vale? Solo una parte de ellos. Hay algunos que hacen vida independiente, se mueven mucho por el dosel y no los visitan. Este sería un ejemplo. Este es el colibrí picolanza y es un especialista de grutas sombrías y húmedas. Entonces, aquí nos dijeron que en esta grutita de aquí, en la que corría agua, a veces se posaba, hicimos un par de esperas a ver si salía y en una de ellas salió.
por los senderos, pues bueno, pájaros tan chulos como el frutero, otro frutero, ya habíamos visto uno antes, esta es la hembra en el nido y este es el macho. Los fruteros siempre son... ¿tal? Luego, esto es un nido de un Redstar, de un colirrojo de allí, que lo pongo para explicar un poco la curiosidad de que en el trópico la mayoría de las aves solo ponen un huevo por puesta. En ecología se habla de los estrategas de la R y de la K. Los estrategas de la R serían, por ejemplo, nuestras aves de aquí, que ponen muy pocas puestas, pero con un alto porcentaje, o sea, con un porcentaje, no, con un alto número de pollos de descendientes por criada. Entonces, cada descendiente recibe muy poco esfuerzo y hay una alta mortalidad. Aquí no, aquí como no hay una estación definida de cría, pueden permitirse el lujo de poner en diferentes momentos del año y ponen de uno en uno. Así dedican bastante esfuerzo a cada pollada y la mortalidad es bastante menor. Lo dicho, seguimos por aquí. Bueno, no quiero pararme mucho, pero me voy a parar, es el colibrí pico de hoz. Tampoco acude a los comederos, ¿vale? Este es un especialista de las helicornias, que son estas flores colgantes que vemos aquí. Tiene el pico en forma de hoz para adaptarse a la forma de la flor. Y casualmente vimos 10 segundos a un ejemplar alimentándose en unas y nos dijeron que este colibrí va haciendo rondas por diferentes helicornias y que cada 15 minutos volvía a aparecer en la misma. Entonces digo, pues bueno, vamos a parar un momento tal. Tuvimos una hora mirando a las flores hasta que finalmente apareció. Estuvo 10 segundos vivando y luego se fue otra vez. Y bueno, otro endemismo del Chocó. Un colibrí precioso. Esto ya es yendo a comer, pero la verdad es que allí comer era complicado, porque te querías sentar a la mesa y estaba rodeado de cosas como esta. Luego te sentaban en la mesa, pero justo al lado de la mesa te ponen un comedero y vienen pájaros como este. Entonces dejas la comida, coges la cámara, te dedicas a tal y haces el esfuerzo. Te pones a comer y de repente empieza un quetzal a cantar al lado. Estaba cerca, nos levantamos, dejamos todo en la mesa. Vamos a por el quetzal. O sea, era un sin vivir, lo que digo, era una angustia, pero de gusto. Este es sí, este es el quetzal de cabeza dorada, es una de las 3 especies de quetzal que hay en Ecuador. Este es el más común y el más confiado. Luego también detectamos el quetzal crestado, que a ese solo le escuchamos, es bastante más tímido. Y, y luego está el pavonino, que debe ser súper raro. Aquí cambiamos de zona radicalmente y descendemos hasta los 800 metros sobre el nivel del mar, ¿vale? Estamos en Chontal. eh, Esto fue el mismo día de Magusa, pero por la tarde, ya a última hora. Aquí, pues, se notaba el calor, o sea, ya hacía bastante más, no era una locura, no pasamos realmente calor en casi ningún momento del viaje, pero se notaba que el calor aumentaba los grupos de aves también eran bastante diferentes a lo visto hasta ahora. Destaco el tucán del Chocó, no hace falta decir que es un endemismo del Chocó. Se parece mucho al tucán de pecho amarillo, que es más famoso, que casi todo el mundo conoce, pero ese tiene la base del pico castaña, marrón, mientras que el tucán del Chocó la tiene completamente negra. Y aparte el reclamo no tiene nada que ver. Eh, lo que, el objetivo por el que nos habíamos movido hasta esta zona que está tan apartada y tan baja era la cueva de los tallos, que esta es la entrada. Eh, Tallo es el nombre que recibe aquí localmente el guácharo o pájaro aceitero, oilbird en inglés. Que bueno, nos metemos en la cueva y os lo explico. Este es el guácharo. Es bueno, un chotacabras por 100, es un, es un bicharraco, es tremendo, es grande. Y para mí era uno de los objetivos principales, casi por encima del gallito de las rocas, porque es un ave súper excepcional. Bueno, en primer lugar, vive en colonias en cuevas, que eso ya es bastante exclusivo, y es nocturno, por supuesto, y es el único ave del mundo que es capaz de utilizar ecolocalización como los murciélagos para moverse en la oscuridad. No porque lo necesite para alimentarse,
fuera, sino porque para moverse por las cuevas donde la luz es cero, no es que haya poca, es que es cero, pues lo necesita. O sea, está tan especializado en las cuevas que tal. Y, y luego eso sale solo por las noches alimentarse, no sé si os imagináis de qué puede alimentarse este ave, seguramente no, se alimenta de fruta. Sí. También tiene la mejor visión nocturna de todas las aves del mundo. Para, tal. Y se alimenta de fruta y mayoritariamente de aguacatillos, como los quetzales y demás. El aguacatillo atrae aves muy chulas. Y el aguacatillo es una fruta tan grasa que los pollos acumulan un montón de esa grasa. Y antaño, bueno, no tan antaño, de hecho seguramente se siga haciendo en algún lugar, se expoliaban los pollos de guácharo para extraer aceite, para las lámparas y tal. Por eso se llama pájaro aceitero o oilbird en inglés. Una chulada. A mí quítame un quetzal y dame un guácharo. Eh, Esto ya es el día siguiente, al amanecer. Estamos en la Reserva Paz de las Aves, Ángel Paz, una de las más tremendas y más famosas de Ecuador. Y lo que hicimos aquí por la mañana fue esperar en un hide, en un lek de Gallito de las Rocas. Pero no se nos dio muy bien. O sea, los únicos que vimos fue a las 7 de la mañana, que casi no había luz natural, y estuvieron 20 minutos y luego desaparecieron. Entonces no nos dieron prácticamente ninguna oportunidad. Por lo que decidimos cambiar los planes del día siguiente, bueno, no sé si creo que del último día que estamos en Mindo, para visitar otro high de Gallito de las Rocas en otro lugar. Pero bueno, de la que volvíamos al parking había más aves, trogones. Aquí vimos nuestro único trogón del Chocó, raro que estuviese aquí, porque aquí estamos a unos 1800 metros y al parecer este no suele subir de a más de 1000 metros de altitud. Y aquí, bueno, empieza el festival de las ampitas. Tienen unas cuantas acostumbradas y, bueno, las llaman, a cada una tiene un nombre propio, las llaman por su nombre. Y cuando digo que las llaman por su nombre es que las llaman a gritos. O sea, eso es digno de ver. O sea, igual íbamos por los senderos y cuando llegábamos a la zona, el, el guía local que teníamos aquí empezaba a berrear directamente su nombre. Aquí estábamos esperando a la... Y lo peor es que el pájaro venía, ¿sabes? Que dices, o sea, se tira el tío 10 minutos berreando y dices, ¿cómo vamos a ver pájaros así? Y es que el pájaro encima venía. Aquí estamos con el ampita gigante, el ampita más grande del mundo, endemismo del Chocó, como tal. Ya está, el ampita gigante. Muy chulo. Esta se llama la María, la llamaban allí. Y esta es la Manuela, que siempre viene con ella, pero siempre se queda escondida en las sombras, nunca se anima tanto. Y aquí lo mismo, aquí el guía estaba, antes de ir a ponerle el puñadito de lombrices, ya estaba pegando gritos. Y en definitiva vimos unas cuantas. Nos falló solo una, Andreita, que estuvo el hombre una hora gritando su nombre mientras nosotros nos fuimos a un bebedero de colibríes hace rato. Esta del pecho amarillo es Bulamina, la de abajo, la del bigotillo es Susan, y la chiquitina de arriba es la única de aquí que no es endemismo del Chocó, que era Shakira. Porque, porque tiene un gesto natural de mover de las caderas. Y de hecho, si pones Ampita Shakira en YouTube o en TikTok, vais a ver vídeos de ella con música de Shakira de fondo mientras mueve las caderas. Eh, y bueno, en el mismo sitio que ellas estaba este Anthrax, que es otro bicho complicado de ver porque a la par que se acostumbró a las ampitas, también se acostumbró él, ese pepito. Hay varios pájaros que empiezan por ant, que es hormiga en inglés, como antpita, anthrax, antshrike, antbird. Son todo aves que persiguen a las hormigas para buscar alimentos, porque los insectos, aunque os parezca mentira, cuesta mucho ver insectos en Ecuador, ¿vale? No es como aquí. Nos pensamos que en el trópico tal, pero lo que tenemos aquí en las zonas templadas es el lujo de que tenemos épocas muy concretas del año en el que hay explosión, ¿no? Salen todas las mariposas a la vez, salen todas las flores, dan flor a la vez, entonces también por eso las aves tropicales suben a nuestras latitudes en primavera, por esa abundancia. Pero aquí cuesta ver insectos, entonces
hay ciertas especies de hormigas que son nómadas, se mueven en grupos por el sotobosque, por el suelo, que son depredadoras y se van metiendo entre las hojas y demás mientras avanzan y de ello van espantando insectos, que son de los que se aprovechan muchas de estas aves. Eh, Estamos en Ángel Paz, todo muy decorado, los detalles también los cuidan muy bien, no solo aquí, sino en todos sitios. Hay una muy buena cultura de las aves en Ecuador. Más colibrís. Esto es uno de cola de raquetas, un marcado dimorfismo sexual. Luego los barbets o cabezones también son un buen aliciente. Este es el tucán barbet, el cabezón tucán, endemismo del Chocó. Aquí estamos buscando chotacabras. Aquí buscábamos el cola de lira, pero en su lugar encontramos unos Rufus belli. Aquí hay uno y aquí abajo en la rama que cae hacia la izquierda hay otro tumbado. Era un dormidero. Y luego en un tramo de río también hicimos un primer intento para buscar mirlo acuático coroniblanco, que no lo vimos, pero bueno, vimos un torrente anulet, que yo no sabía ni que existía tiránidos con hábitos semiacuáticos. Y luego en el propio Mindo, el pajareo también era muy bueno, tanto en el centro del pueblo como por los alrededores. O sea, cualquier paseo te brindaba 100% alguna especie nueva. Igual el momoto es una de las más chulas. Vimos tres, este es uno, el más tímido de las tres especies que vimos, pero la más guapa y la más grande también. Este es un basilisco, que son estos lagartos que salen en los documentales que corren por la superficie del agua. Y la garza sol, que muchos la conoceréis. No ya llegamos a sacarla con las alas abiertas, que es el gran atractivo de este ave, pero por lo menos lo vimos ahí en el río, en su paso por Mindo. Y las salidas nocturnas, pues bueno, estuvimos sobrados de salidas nocturnas allí. Esto, bueno, igual, son los alrededores de Mindo, eh, siempre se ven muchas cosas, tal, pero aquí los objetivos eran los búhos, ¿no? Vimos búho moteado, muy bien, y la estrella de la noche, que era el objetivo principal de esta salida, era el crested owl o búho corniblanco, un bicho tremendo. Tuvimos una historia con el coche que se nos perdieron las llaves, que al final estaban dentro del coche, pero al ir a abrirlo saltó la alarma. Bueno. Silanche. Aquí bajamos ya hasta los 400 metros sobre el nivel del mar. Es lo que se conoce como las tierras bajas del Pacífico. Es como una versión del Amazonas, pero en el Pacífico, con su repertorio propio de aves. Aquí bastante calor este día, como consecuencia de altitud, pero por lo menos estuvo nublado toda la jornada y no nos pegó el sol. Ay, mi madre. Vale. Eh, la intención aquí era visitar esta torre de observación de unos 30 metros de altura para poder observar aves que se mueven por el dosel forestal. No me voy a parar muy en detalle a hablar de todas las especies, muchas son endemismos del Chocó, pero esto es solo una pequeña muestra de todo lo que vimos, estuvo súper entretenido y nuestras caras demuestran que lo disfrutamos bastante, ¿no? El desplazamiento por los senderos, esta es la famosa hormiga bala, que no sé si sabéis, pero en la escala de dolor es el insecto con la picadura más dolorosa del mundo. De hecho, se llama bala porque es equiparable en escala de dolor a la de un disparo. Eh, y el dolor puede persistir 24 horas. De hecho, las tribus indígenas tienen rituales de iniciación para los hombres súper turbios con este bicho. Y esto es ya yendo para el otro leg de Gallito de las Rocas, pero hicimos una parada en la reserva Frutitur, que tal y como nos dijo el guía, es una reserva muy poco conocida, no la conoce mucha gente, pero la recomiendo al 100% porque sin duda fue la mejor reserva de todo el viaje para colibrís. O sea, había no solo la diversidad que había de colibrís, sino también la cantidad. Para moverte de un lado a otro tenías que ir espantándolos casi con las manos. Una pasada. Destacamos que este le vimos en la torre de observación, pero moviéndose por el dosel, es una de estas especies que no suelen entrar a los bebederos. De hecho, el guía nunca lo había visto en estas condiciones. Y aquí tuvimos la suerte de tener esta observación.
los comederos de fruta también tenían muy bien preparados. La verdad que el tío estaba súper preparado, el que lo llevaba. Y aquí ya estamos por fin en el Lek del Gallito de Roca, de la Victoriana, esta finca que también recomiendo un montón. Y aquí se nos dio de lujo. Esta vez, en vez de al amanecer, hicimos observación de tarde y pues pensamos, igual la mañana es mejor, pero la tarde es espectacular. Los primeros gallos aparecieron a las 4:30 de la tarde y tuvimos 2 horas de pleno frenesí. La verdad que es el pájaro igual más representativo, el objetivo principal del viaje, por así decirlo. Y estos, bueno, se reúnen, estos aves se reúnen en leks, como los urogallos, ¿no? Se reúnen varios machos en una misma zona del bosque para dar rienda suelta a sus atributos, ¿no? A cantar, a desplegarse. Muchas aves solo tienen leks en momentos concretos del año y, bueno, el gallito de rocas tiene su momento del año, solo que este no es momento. Pero tiene la peculiaridad de que va al lek todos los días de todo el año a practicar. Entonces, en cualquier momento del año que vayas a un lek, vas a ver machos de gallito de las rocas dándolo todo. O sea, un pájaro increíble. Y ahora os voy a poner un pequeño vídeo, voy a desconectar el micro para que se oiga, para que os sintáis un poco inmersos en lo que es un lek de gallito de las rocas. Bueno, una pasada. Te digo que en mi escala de favoritismo está ahí con el guácharo. Esto ya es otro día diferente. Seguimos en el bosque nublado a unos 1.400 metros de altitud y estamos en la reserva Umbrella Bird. Umbrella Bird es el nombre de este pájaro del cartilín de abajo, que es el paragüero corbatudo. Es un endemismo del Chocó. Hay 3 especies de paragüero, creo, en Sudamérica, pero la única que tiene la corbata en sí es este. Es bastante, o sea, yo lo había visto ya en libros de animales hace tiempo, pero un poco de pasada, pero yo no sabía que era un endemismo del Chocó, que eso lo tenemos aquí. Esta es la zona en la que también tienen lek, ¿vale? Y se reúnen en este claro en la cima de este monte. Aquí, por lo que dicen, siempre suele haber niebla. Y este es el paragüero. Lo que destaca, bueno, paragüero es por las plumas de la cabeza y lo de corbatudo, pues creo que no hace falta decir por qué. Tienen los machos, sobre todo, esta corbata tremenda en el pecho. Fijaos la de la foto de abajo a la derecha, la tremenda corbata que se descuelga abajo, y esa la hinchan al cantar como una gaita para emitir sonidos. El sonido es como cuando soplas una botella, pero suena sorprendentemente bajo. Hay que estar bastante atento para saber que hay un paragüero cerca. Estos son jóvenes, por así decirlo, pues no tienen el paraguas de la cabeza muy desarrollado, pero también llegaron un par de alfas que marcaron la diferencia. Fijaos la corbata, es que no dejo de... Allí mismo también había un lek de este otro pajarillo, de los manakins, los saltarines, que no sé si os sonará, pero
hay algunos vídeos en internet de alguna otra especie de mannequin. Hay uno que llaman el Michael Jackson, que tiene como un movimiento que se desplaza pareciendo muy eléctrico deslizándose por una rama. Es de ese grupo, ¿vale? Es un mannequin. Este hace una cosa muy chula, que es emitir sonidos haciendo vibrar a velocidades altísimas las plumas de las alas. Eh, Tengo un vídeo, os lo voy a poner también. Lo que vais a escuchar, lo digo, lo hace exclusivamente con las alas, ¿eh? Bueno, por ahí también se movían otras cosas como cebuito, tal, y por los prados de la que bajábamos, pues otras tantas cosas en las que tampoco me voy a parar mucho por tiempo. Esto es otra reserva, Silanche, un pajarillo muy chulo, complicado, los árboles muy altos, matorral muy cerrado, pero también vimos cosas como otra especie de momoto y demás. Esta ya es nuestra última noche en Mindo, esto es Mindo de la que llegábamos, y bueno, cenamos en nuestro local de referencia, el Tigrillo. Tigrillo es el ocelote. Y bueno, esto somos nosotros sacándonos una foto antes de abandonar Mindo definitivamente. Y, y, y bueno, no termino de arrancar. Esto es uno de los tantísimos de cientos de murales que te encuentras a lo largo de Ecuador, por las ciudades y pueblos, ¿vale? Mindo tiene un montón, pero te ibas a cualquier lado y alguna casa, algún muro y tal, tenía murales con avifauna local, avifauna o naturaleza en general representada en ello. Lo tienen muy integrado en su esencia, ¿no? Aquí vemos el tucán del Chocó, el quetzal, ahí todas las rocas, el colibrí de raquetas por ahí, los trogones. Está muy chulo. Y este día aprovechamos, únicamente Antonio y yo, el resto se fue a dormir, para contratar una salida nocturna en el pueblo con una empresa para ver anfibios, reptiles o todo lo que se torciese. Eh, es una pena no haber sabido antes que solo costaban 15 euros, porque si no, igual hubiésemos hecho unas cuantas más. Eh, Vimos eso, zarigüeya, cucaracha gigante, que es como la palma, como la mano entera. La de la izquierda es una larva sin alas, la de la derecha una adulta, las dos igual de grandes. Y bueno, un montón de cosas tremendas. Aquí ya vimos algunos anfibios, algunos que ya habíamos visto, como la palm tree frog, y luego otras nuevas como la rana de jungla, que bueno, es nueva, pero debe ser bastante frecuente en Sudamérica. Destaco estas dos porque son ambas endémicas de Ecuador. Y también los anolis son reptiles diurnos, por eso este está cao, que es el anolis hippie, que es un endemismo del Chocó ecuatoriano colombiano. Y búho moteado, que si ya le habíamos visto bien, esta vez lo vimos de maravilla. Ah, bueno, y también esta especie de chochín, que al parecer pasa todas las noches en un mismo agujero en un talud, y los guías de estos tours nocturnos únicamente se lo enseñan a los clientes que ven que son pajareros. Y luego os aseguro que la naturaleza es prácticamente imposible de ver. Vale, esto ya la mañana siguiente, nos vamos de Mindo a otra zona y de parada pues paramos en la reserva Santa Rosa, creo que se llamaba. La trampa de luz súper productiva. Destacaría únicamente esta urraca, que es un casi endemismo de Ecuador, casi porque hay una cuadrícula ahí que se escapa más allá de la frontera, pero a efectos prácticos, un endemismo de Ecuador. Ah, bueno, y este que estuvimos 2 días intentando ver uno que escuchábamos y no hubo manera, y aquí ya veis que se exponen como nada. O sea, las trampas de luz son verdaderamente un recurso. Pero lo más chulo de esta reserva es el tucán andino piquilaminado, el Platteville Mountain Toucan. Es otro endemismo,
uno de los más conocidos y buscados. Ya habíamos, no lo he comentado, pero ya en Bellavista habíamos visto uno de forma natural, sin necesidad de un comedero de fruta, pero claro, aquí es la especie estrella. Es tan representativo de la bifauna ecuatoriana que aparece en varias de las ediciones de las aves de Ecuador. Uno de los, el tucán más bonito del viaje, sin duda. Eh, Vimos 10 especies de tucanes en el viaje. No voy a destacar todas, pero si una tiene que destacarse es esta. Seguimos viendo reservas de la que llegamos a nuestro destino. Esta es Alambi, un montón de bichos también, pero lo interesante estaba en el río. Bueno, pequeño inciso, si nos fijamos en el viaducto arriba vemos este pequeño nido. No sé si os imagináis de qué puede ser. Es de Gallito de las Rocas. Sí, acá acaba de perder 10 puntos de glamour. El gallito de las rocas cría en abrigos rocosos, como el nombre indica, pero al parecer puede criar en sitios tan antrópicos como un viaducto. Y lo que veníamos a buscar aquí claramente era el mirlo acuático coroniblanco que nos había fallado hasta ahora. De hecho, es una especie que donde más puedes asegurarla, por lo menos en la zona que teníamos nosotros visitada, era esta reserva, Alambi. Es un cinclus, igual que el nuestro, y uno de los muchos cinclus que hay por el mundo, pero este tiene la particularidad de que no bucea. Se hace vida de superficie, sí mete la cabeza y tal, pero eso de meterse una poza a bucear, eso no va con él. Voy a poner aquí un poco para que le veáis en movimiento, que el mirlo acuático siempre gusta. Muy bonito, pero yo creo que sigo quedando con el nuestro. Sí. Bueno, seguimos avanzando. Esto es la zona de mitad del mundo que llaman Ecuador, que es donde está el monumento en el que dice que estás pasando por el Ecuador y tal. Era un moridero de calor. Aquí llegamos además a mitad del día y estuvimos buscando, los pájaros no querían salir de los arbustos del calor que hacía, pero bueno, los dos pajarillos que veníamos a buscar les vimos luego mejor más adelante. Y ya llegamos a nuestro destino, que es la Reserva Chacana. Bueno, llegamos ya tarde, nos hicimos una asomada, un primer contacto con esta reserva. Eh, eh, Aquí estamos a 3.000 metros de altitud, ¿vale? Aquí ya no hay prácticamente bosque. Y bueno, esto es un mirador en el que se ven los cóndores andinos. Pero ya era muy tarde, pasaba muy lejos. Sí que vimos alguna otra cosita, como un pinchaflores nuevo, el negro, pero luego ya fuimos directamente al lodge, donde nos íbamos a quedar a dormir ese día, que es Tambo Cóndor. Eh, Muy chulo, Tambo Cóndor, el lodge. Tiene un montón de infografías de fauna local, principalmente de cóndor andino y también de oso andino, de oso de anteojos, que tiene además un proyecto de conservación muy chulo en la zona. Para mí nos faltó un día en este viaje, que era para echar un día más aquí para ver el oso andino, que debe ser particularmente sencillo si dedicas un poco de tiempo. Pero bueno, para otro viaje quedará. Luego en la calle, pues pensarías que igual a 3.000 metros no hay mucho colibrí, pero sí que hay colibríes especializados en la alta montaña, que tenían una infografía muy chula con escalas altitudinales, incluso dibujos de las flores en las que están especializados. Ya veis el paisaje, hemos cambiado de ambiente abruptamente, ¿no? Eh, Mucho pájaro nuevo y no tan nuevo. Colibrís que ya habíamos visto donde el pico espada, que era otra zona de altura, no tanto, pero tal. Pero la joya de este lodge, hablando de colibrís, es el colibrí gigante. Es el más grande del mundo. Ahora creo que han hecho un split, lo han separado en dos especies, la de los Andes y la de Patagonia, pero bueno, el colibrí más grande del mundo. Es del tamaño de un vencejo, por así decirlo, y, y bueno, cada vez que se posa, bueno, aquí está en el bebedero, cada vez que se posaba en uno lo desequilibraba entero, y luego era un espectáculo verde, verle, no solo por el tamaño, sino porque venía uno, venía otro, se perseguían, en 10 segundos se habían plantado 200 metros de altura persiguiéndose, luego volvían a caer en picado, o sea, era un espectáculo de pájaro. Eh,
Y bueno, ya era tarde, ya hacía frío de narices ya a estas horas. De hecho, mis compañeros, que son uno de Córdoba y otro de Canarias, pues se retiraron directamente a sus aposentos. Después cenamos y bueno, ya veis que está todo... estuvimos como marqueses todo el viaje, ¿eh? Yo nunca he viajado tan a todo trapo. Esto es la mañana siguiente, que yo me levanté una hora antes que los demás para ver si podía ver los colibríes gigantes con mejor luz, que así fue. Y, y luego también me dio una sorpresa la vida, que es otro colibrí pico espada. Aquí os dejo libando una flor de la que es especialista, por eso tiene el pico tan largo. Y ahora va a salir a la mitad de velocidad. Lo disfrutéis un poquito más. Vale, ya nos ponemos en marcha, desayunados, y nos vamos a ir a un mirador, mirador natural, en el que pasan los cóndores muy cerca por las mañanas. Para ello, atravesamos primero una zona de pampas, también que tienen sus zonas de turberas y demás. Aquí vimos nuestra única cerceta andina de todo el viaje, y este es el mirador en cuestión. Sí que igual nos hubiese estado bien estar todavía un poco antes, porque ya cuando llegamos tampoco estaban pasando tan cerca como suelen pasar, pero bueno, las observaciones de cóndor fueron, de todas las edades, fueron eh, espectaculares. Luego vimos más cóndores a lo largo de la jornada, claro. Y estos barrancos también son el hogar de el colibrí, el mejor colibrí del viaje está ahí en debate, pero para mí este es el top de los colibríes. Está muy asociado con la chuquiragua, creo que se llama esta planta, que es una flor protegida que crece a más de 4.000 metros de altitud y que también es conocida como flor de los Andes o flor de los enamorados también, porque esas hojitas verdes que veis ahí eh, pinchan mucho. ¿Vale? O sea, yo me senté un momento en un brote que había en el suelo y me hice sangre, o sea, pincha mucho. Entonces le llaman flor de los enamorados porque si alguien te trae un ramo de estas flores es que mucho te tiene que querer. Y entonces, el colibrí que está asociado a esta flor es el colibrí del Chimborazo, el Quadriga gilesta, que no sé, cuando os contaba en la introducción lo del volcán Chimborazo que apareció en el escudo de Ecuador, que hay un colibrí que recibe su nombre, es, es este. Es, bueno, aparte de ser precioso, es un endemismo muy localizado de Ecuador y encima es de alta montaña, o sea, tiene tres condicionantes ya que para mí lo hacen único. Y hace poco salió una noticia en internet de que se había descubierto eh, una pequeña población de este colibrí criando en modo colonia en la boca de una cueva en los Andes. Y era la primera vez que se registra un colibrí con comportamiento colonial. Seguimos desplazándonos por la Pampa, ahora nos metemos en el Parque Nacional de Antisana. Eh, bueno, es todo muy parecido a Patagonia, no solo en paisajes, sino en los grupos de aves que encontramos, también hay varios que pues, nos pueden recordar esas aves más sureñas. Uno de los más chulos, el caracara carunculado. Hay algunos que, bueno, son, si conocéis un poco los caracaras, son un grupo de rapaces que son muy terrestres, ¿no? Se utiliza mucho el caminar para desplazarse y algunos de ellos, pues aquí, pues se han acostumbrado a mendigar comida de la gente y son muy confiados. Es uno de los caracaras más chulos que hay, sin duda. Seguimos moviéndonos y vamos aquí dirección a la laguna de la Micas, que es una laguna de alta montaña, pero bueno, por el camino se van viendo cosas, los cinclodes, un par de especies también, incluso un bandito de correlimos de Beir que estaban en medio de la nada, bastante curioso. Eh, este es, bueno, aquí el altímetro, como se llame, ya nos marca que estamos a 4.990 metros de altitud, es lo más alto que estoy yo en mi vida, y, y se nota, ¿eh? O sea, dábamos el tema de oxígeno y tal, dábamos, Juan Carlos no, pero nosotros dábamos vergüenza ajena. O sea, una fatiga que, como, este es el volcán Antisana, que da nombre al Parque Nacional, y esta es la laguna de la Mica, donde encontramos pues varias especies de aves acuáticas, ¿no? Propias de este ambiente.
Eh, destacaría la gaviota andina, solo vimos dos, una parejita, se da un aire a nuestra reidora, pero tiene manchas blancas en las puntas de las alas que son bastante características. Y de mariposas, costaba ver mariposas, como ya dije, pero esta la voy a destacar porque en Tambo Cóndor, en el Lodge, había como mucha venta de merchandising de fauna local y había imanes justo antes de salir vi que había imanes con esta mariposa. Entonces es una mariposa propia de alta montaña que tienen bastante estima allí. Se parece mucho a nuestras Pontiac callidice, por así hacer una comparativa directa. Y sí, cuando nos íbamos, esto ya es la carretera largándonos del Parque Nacional, vimos una especie que ya nos pensábamos que nos íbamos a ver sin ver, que es la bandurria andina. Eh, es un ibis de alta montaña, cría en roquedos y bueno, eso, su núcleo principal está más al sur en los Andes, pero Ecuador cuenta con una pequeña población aislada de esta especie, justo aquí en el Parque Nacional de Antisana, que casualmente es donde más se ha estudiado la especie. De hecho, el viaje nos iba muy bien ahora y cuando pensábamos que íbamos a fallar una especie, que yo no pensaba que era tan complicada, pues apareció de la nada y nos alegró bastante el día. Y esto ya, eso, en el camino de ida ya empezamos a descender en altitud hacia la ladera amazónica, pero antes de irnos hicimos una parada aquí también en altura, en un matorral de Cuísar, que es el hábitat del colibrí barbarcoiris. Los colibríes ya sabéis que, perdón, que según cómo les mires pueden brillar o no. La verdad es que este no nos está mostrando todos sus atributos de la barba arcoíris que le da nombre. Sí que le vemos un poco los colores rojizos, destacan más, pero es una pena. Hacía bastante malo, aire, un poco de lluvia, o sea, bastante que nos dio esta instantánea. También un colibrí semiendémico, que también era uno de los grandes objetivos del viaje. Y ya de noche llegamos a Huango. Ya hemos descendido bastante en altitud hacia la ladera amazónica y bueno, esta era la choza. Y estas son las chozas, esas casetas que hay detrás son la choza, pero vistas desde fuera a la mañana siguiente. A la mañana siguiente quisimos volver a zona muy alta para buscar las Sea Snipe, las agachonas, pero este día fue el único día del viaje que nos llovió, pero llover a no parar. Por suerte solo nos estropeó eso, porque de nuevo en el lodge a los colibríes les da igual, por ejemplo, que llueva. Como tienen esa necesidad tan imperiosa de recuperar energías, van a acudir a los bebederos todo el día. Y luego también, para agua en mano, nos fuimos por un sendero para ver este otro tucán que tienen también en una zona donde le ponen fruta en un árbol con una polea. El Grey Breasted Mountain Tucán. También la lluvia le da un toque. Pero, ya digo, cada reserva tiene como nuestra especie insignia que íbamos buscando, ¿no? Y la especie insignia de este lodge estaba en el río, ¿no? Eh, eh, el pato torrentero, ¿vale? Hago spoiler, pato torrentero. Eh, Parece mentira que haya un pato que pueda desenvolverse e incluso tener pollitos en este ambiente. Bueno, lo estuvimos buscando un montón, río para arriba, río para abajo, y finalmente cuando llegamos a este puente localizamos una parejita. Luego nos las ingeniamos para bajar y les vimos mucho mejor. Son desconfiados, pero yo pensaba que iba a ser mucho más desconfiado. No, no estuvo mal. La hembra es la naranjita y el macho es el que es el blanco y negro. Es, vamos, uno de los patos más famosos y codiciados del mundo. Yo ya le tenía en los libros de animales cuando era pequeño y bueno, me hizo mucha ilusión. A todos, en general. Ahora os voy a poner un vídeo también de cómo se... pues, luscos, lecho del río. Bueno,
hay varias subespecies, a lo largo de todos los Andes, porque es una especie que se distribuye por los Andes, hay varias subespecies con sus patrones de coloración un poco diferenciados. La más chula seguramente sea la patagónica, pero esta está muy bien. Y aquí ya descendemos de nuevo en altitud, ya estamos bastante abajo, estamos en otra reserva que son las cabañas de San Isidro, ¿vale? Esta será bastante más turística, así que digamos. Aquí también venía gente que no era pajarera a pasar simplemente el día. Esto es en las instalaciones, este es un caminito, se ven algunas cabañas a los lados. Aquí estamos viendo otro momoto, el momoto andino. Y bueno, las cabañas es un nombre bastante humilde para lo que era en realidad. Aquí también desde la terraza una maravilla ver las aves. Y luego el entorno de la cafetería, que es donde cenábamos y demás, pues es donde residía el atractivo, porque también tenía sus comederos de fruta, no, de fruta creo que no tenía este, pero tenía sus bebederos de colibrís y demás, y la trampa de luz. La trampa de luz estaba junto a la propia cafetería y, y podías ver lo que venía mientras estabas cenando dentro. Eh, Era la primera vez que dormíamos en un sitio que tuviese la trampa de luz allí, entonces tampoco perdimos la oportunidad de echarle un poco el ojo. Todo esto lo tengo identificado, pero he preferido ser generoso y no darle la chapa. Esto es otro escarabajo pariente del Hércules, este es Dianistes neptunus. Y nuevamente, la especie que veníamos a buscar aquí es precisamente una que viene a la trampa de luz durante la noche. Es el búho de San Isidro. Realmente es el Black Banded Owl, el carabo negro, forma San Isidro, que es un morfotipo, una forma que se da exclusivamente en este sitio, por eso recibe ese nombre, y que presenta características intermedias entre el Black Banded Owl y el Black and White Owl, el búho blanquinegro. Al día siguiente, pues, bueno, los senderos, las trampas de luz, muchas especies, nuevas de ellas. Claro, a partir de aquí mucha especie nueva porque estamos en otra ladera diferente, tal. Su propia ampita, el ventriblanco, los coatís, hemos cambiado el coatí centroamericano por el negro, y también había tapir en el lodge. Nosotros no lo vimos, pero tenían una charca puesta y había gente que igual salía a dar un paseo y tal, y de repente se cruzaba el tapir ahí entre en otros alojamientos. Aquí seguimos descendiendo en altitud, nos vamos hacia la reserva Wild Sumaco, creo que toca ahora, y en la parada o sea, en el transecto hicimos una parada en este talud junto a la carretera donde criaba el Cliff Flycatcher, un papamoscas que se ha especializado en criar en roquedos. Aquí ya estamos en el pie de monte amazónico, hemos descendido en altitud. Wild Sumaco, ¿cuánto está? Creo que lo tenía apuntado por aquí. A ver, 1300 metros. Sí, estamos en el pie de monte amazónico y el paisaje mucho más suave, más calor y una cantidad de aves ahora sí abruptamente diferente. Vimos algunos grupos de guacamayo militar, no llegamos a ver ninguno pasado, nos tuvimos que conformar con esto, y también vimos algún guacamayo frenticastaño, el Chestnut Fronted Macao. Se da un aire este guacamayo a las lapas verdes que hay ¿no? en Costa Rica y tal, pero es otra historia. Este se distribuye, su distribución es una franjita vertical en los Andes de la ladera amazónica. Y llegamos a Wild Sumaco, que también es una de las reservas más famosas de Ecuador, por diferentes razones que vais a ver. Su logotipo es un jacamar, es el coppery chested, el de pecho de cobre, cobrizo. Estas son las habitaciones en las que estábamos. Los detalles, cuidado siempre hasta en la ducha, con agua caliente y fría en función de la tangara. La Summer Tanager, la roja, y la otra tangara, no me acuerdo el nombre. Y luego, pues las instalaciones también muy bien. De hecho, aquí es donde mejor vimos precisamente al Jacamar del logotipo. Después, fuera del recinto, tuvimos un par de contactos, pero muy malos. Aquí donde lo gozamos, incluso entraba a la trampa de luz. Esa noche, que ya el día ya no tampoco daba mucho para más, salimos
del recinto para buscar el autillo tropical o el autillo choliba. Es, bueno, de las múltiples especies de autillo que hay en Sudamérica, es seguramente la más frecuente. Pero para un fanático de los autillos como yo, pues suficiente. Pues lo dicho, tampoco me voy a parar mucho, pero las trampas de luz increíbles, tienen una diversidad tremenda. El ampita que tenía aquí acostumbrado es el plain bar. Y uno de los mejores atractivos, una vez más, y perdón por ser pesado, son los colibríes aquí. Aquí los verdaderos de colibrí son una pasada y nos dieron un mogollón de especies nuevas. Solo por el sitio en el que estábamos, un montón de especies nuevas. La más destacada, pues este chiquitín, que no es el más vistoso, pero es un endemismo de Ecuador. Eh, es una de esas especies que no entran a los comederos, entonces siempre supone un poco más complicada, pero en este lodge se lo tiene también montado, que tiene un montón de esta planta. Según el país se llama de una forma, en Ecuador le llaman verbena, y a los colibríes les encanta esta flor. Entonces tiene un montón de setos plantados para que vengan este tipo de colibríes. Los senderos tremendos, una diversidad de aves nuevamente diferente. Eh, Sin más, ¿no? Un poco de todo lo que nos gusta. Otro manaquín nuevo, el saltarín, del copete blanco. Y vimos nuestros primeros monos al fin del viaje. Sí que donde el paragüero corbatudo escuchamos monos aulladores, pero no les vimos. Pero aquí por fin tuvimos la oportunidad de ver estos monos lanudos de Popig o chorongo rojizo, que es como le llaman aquí. Está catalogado en peligro. Y luego el tamarín negro, que está catalogado como vulnerable. Y entre las tangaras, entre las 42 especies de tangaras, pues la reina indiscutida es esta, ¿no? La tangara del paraíso, la Paradise Tanager. Es una tangara de distribución amazónica y yo pensaba que iba a ser más escasa y más complicada, pero la verdad es que una vez que llegas a su entorno es bastante frecuente. Eh, Combinación de colores preciosa, el azul del pecho, la cabeza verde lima y además las plumas tienen una textura, parece casi que tiene escamas. ¿No va? Ay, carajo. La garganta es morada y luego, claro, todo el rato lo sacamos desde abajo, pero las partes superiores, el obispillo y demás son escarlatas. Una tangara preciosa. Otra tangara que merece mucho la pena, la tangara urraca, la Magpie Tanager. Muy chula también. Y aquí además, acompañada con este tucanete inesperado. Uy, esto pensé que lo había quitado del corte final de la presentación. Bueno, sin más. Nota cómica. Esto era una puerta de unas huertas que había allí y que se ve que le habrán quitado varias veces las cosas al pobre hombre. Nos va a encontrar con cosas raras. Pero bueno, ha dejado claro su resentimiento con la raza humana. Esto es también, nos avisaron de que había una serpiente grande en medio de la pista y yo dejé el pajareo, me fui corriendo para atrás, tal, y me encontré esta pitón arcoíris en medio. Y es, bueno, nota cómica, pero no tanto según como lo veas. Estuve mucho tiempo haciendo como un rececho, aproximándome desde la distancia, sacando fotos, tal. Al final me puse al lado y estaba muerta. Estaba muerta todo el rato. La debía haber atropellado una motocicleta, o lo que sea. No está tocada prácticamente y por allí no pasa nadie. O sea, esa misma mañana estaba fresca, ¿vale? Esa misma mañana una moto o algo así. Esto ya de noche, porque esa noche también hicimos salida nocturna, esta vez para buscar otra especie de autillo, uno muy chulo con ojos negros, que por desgracia no vimos, pero bueno, vimos esta culebrilla, por así llamarla, inofensiva, ¿eh? Es una... De hecho, al guía le daban repelús a serpientes y no me dijo que era inofensiva hasta que se fue. Y luego, en las instalaciones de la habitación, a los alrededores, pues mi noche se alargó un poco más y seguí buscando vida por los alrededores. Aquí hay varias ranitas del género Pristimantis, un género terroríficamente amplio, variado y complicado. Pues la mayoría no pueden ser identificadas siquiera. Y la que es muy chula también, la rana de Trochen.
De insectos no me estoy metiendo mucho, pero bueno, tenemos este saltamontes hoja. Y una cosa muy chula son los murciélagos del néctar, de las flores. Eh, Hay murciélagos que son polinizadores y están especializados en beber néctar de las flores, ¿no? Con la lengua. Y ya días antes le dijeron a una mujer que estaba ya recogiendo los bebederos al final del día, los que tenían néctar los estaba dejando. Y nuestro guía le dijo, no dejes, aunque quede poco, porque vienen los murciélagos por la noche y te lo vacían. Y yo me acordé de eso y esta noche dije, voy a acercarme a los bebederos, porque nunca habíamos dormido en un lodge con bebederos, tan así a mano. Voy a acercarme a ver si hay algo. A ver si veo uno o dos. Pero la realidad es que había como 40 murciélagos bajándose el néctar de los bebederos. De hecho, entre estas dos tomas, ya veis que el nivel de néctar baja sustancialmente. Muy chulos. Ah, y esto es un Kinkayu, que es otra. No es un mono, está de hecho emparentado con los mapaches y es plenamente nocturno y frugívoro, mayormente. Y bueno, aquí hay un salto un poco temporal en el que ya nos hemos desplazado hasta la localidad de Tena. Estamos a tan solo 400 metros sobre el nivel del mar, estamos en las tierras bajas del Amazonas. Fue el único día que estuvimos en el Amazonas en sí, porque se lo pedimos explícitamente a Juan Carlos. Juan Carlos no suele incluir el Amazonas Tena en sus itinerarios, eh, principalmente porque están a tomar por saco, pero nosotros insistimos precisamente para visitar este lugar, que es la Laguna Caguana, que es un sitio donde se observa desde marcación, claro, de forma muy sencilla el Huatzin. Eh, Era el principal motivo de bajar hasta aquí. El Huatzin es otro de esos pájaros míticos, emblemáticos del mundo, pero para quien no conozca, eh, su aspecto prehistórico le define perfectamente. De hecho, le consideran como un eslabón ahí perdido a caballo entre los dinosaurios y las aves. Y es precisamente porque los pollos de estas aves conservan garras en las alas. En el codo del ala conservan todavía los dedos con garras y cuando no saben volar se van moviendo como un mono con las ramas, enganchándose tanto con las patas en sí como con las garras delanteras. Luego, cuando crecen, esas garras se reabsorben. Eh, También, otra curiosidad, es el único ave del mundo que se alimenta exclusivamente de hojas de los árboles. No, no de hojas y frutos y tal, solamente hojas. Y de hecho, las fermenta en su estómago y genera mal olor. Y localmente le llaman pava hedionda. Eh, es otro pájaro mítico de los libros de animales que hemos visto todo el mundo, o casi todo el mundo en algún momento. Otras cosas chulas que vimos en la laguna, bueno, yo destacaría sobre todo el sangrif, eh, que es un ave acuática, también muy peculiar en cuanto a taxonomía, eh, que vive esto, en humedales del Amazonas, pero complicado de ver. De hecho, la mayoría de personas que viajan al Amazonas se vuelven a casa sin verlo. De hecho, fijaros cómo era cosa que para Juan Carlos, para el guía, era Bimbo, era Lifer. Así que bueno, doble ilusión también para él, ¿no? Que quien nos acompaña también tenga sus recompensas. También en esa laguna desembarcamos en una isla en la que pudimos movernos a pie. Ahí vimos, pues, entre muchas aves, pero también muchos mamíferos. Vimos este perezoso de 2 dedos, una gran diversidad de monos, otro mono lanudo, pero el de Humboldt, el mono ardilla, el mono araña, el tamarín rojo, un capuchino. Después, bueno, sin más, nos fuimos a otra reserva que tenía esta plataforma de observación con techo, lo cual se agradecía porque ya hacía un calor eh, que yo por lo menos no podía más. O sea, es el único día que pasamos verdaderamente calor de todo el viaje y es de este calor amazónico húmedo que estás, bueno, yo tenía la cámara apartada a un lado incluso porque caían chorretones de sudor voy a decir de la frente, pero de todos lados. Eh, pero bueno, estuvo muy bien, ¿eh? Estuvimos ahí a la sombra por lo menos y vimos
un montón de pájaros en los que no me voy a parar porque eran todos novedad por ser amazónicos, pero a nivel amazónico tampoco eran una gran cosa, pero súper chulo, ¿eh? Te digo, no me paro por aligerar un poco la charla, pero fue una gozada. Em, bueno, de ahí nos fuimos a comer, porque no podíamos más del calor. Y en uno de estos múltiples murales que os comentaba que estaban por las localidades, en concreto Tena en este caso, había representado un colibrí muy chulo, que también conocíamos de los líos y tal, y le dije, el colibrí topaz, topaz ardiente o el fairy topaz. Y le dijimos a Juan Carlos, de casualidad, este colibrí se puede ver aquí, porque es un colibrí que sí que está distribuido ampliamente por el Amazonas, pero, pero no entra a comederos porque es más insectívoro que otra cosa. Y si buscas en Iber citas de este pájaro, por ejemplo, te aparecen concentradas en 4 puntos concretos en los que te lo pueden ofrecer. Le preguntamos de casualidad y casualmente cerca de allí hay un lodge en el que lo ofrecía. Entonces estuvo, bueno, toda la tarde, bueno, toda la tarde, no, mucho menos, un buen rato informándose y gestionando cómo ir. Entonces, una vez que le confirmaron, cambiamos radicalmente los planes que teníamos para esa tarde, que era ver unos chajás, una especie de chajás y tal, para ir a ver ese colibrí, así de imprevisto. Mientras tanto vimos estas garzas, la Whistling Heron, la garza chiflona creo que la llaman, que llevaba viéndose en Ecuador únicamente un año. Es una garza un poco como la bueyera, propia de espacios abiertos, y claro, Ecuador es muy arbolado, pero aquí en el aeropuerto de Tena, pues han empezado a deforestar para hacer el propio aeropuerto, ¿no? Y entonces han empezado a llegar ejemplares procedentes de Colombia. Y, y, bueno, tuvimos la suerte de ver una parejita antes de este cambio abrupto de planes. Eh, el colibrí en cuestión había que ir a verlo a unas reservas llamada Arajuno Jungle Lodge, a la que se podía acceder únicamente en barco. ¿Vale? Entonces vino a recogernos un empleado de ese lodge y tomamos la barca y nos fuimos hasta allí. Por el camino vimos unas cuantas cosas también, ¿no? El martín amazónico, el archibebe patigualdo grande, también vimos ríos maculados, así como especies americanas, varias cosas. Y finalmente llegamos a la reserva. El colibrí se ve desde esta torre de observación, ¿vale? Aquí tienes un detalle de lo que veníamos a buscar. Eh, Mucho dimorfismo sexual también. Eh, lo que no sabíamos, porque como fue tan a matacaballo, es que este colibrí viene a última hora del día a unas lagunitas que tiene el lodge para alimentarse de mosquitos. Y lo que digo, lo que no sabíamos nosotros, no éramos conscientes, era lo tarde que viene ese colibrí y que puede o no puede aparecer. Lo que es un palo, porque esta reserva era carísima. A mí me suena que por ver el bicho nos cobraron 25 euros, pero tenemos un debate de cuánto era porque no nos acordamos en realidad. Realmente yo creo recordar que era 25, pero si me dicen 25 no me duele tanto. Yo recuerdo que me dolió bastante, igual eran 50 euros o así. Entonces, era una jugada arriesgada. O puede ser que aquí ya ha oscurecido bastante, el bicho seguía sin aparecer. Lo que digo, puede no aparecer o puede, no, o puede venir una hembra en vez de un macho, que es un colibrí verde estándar, que no te compensa ese dineral. Pero finalmente apareció un macho. También era bimbo para Juan Carlos, o sea, que una doble ilusión. O sea, uno de los colibríes. Este es el que digo que estaba en debate cuál era el colibrí del viaje, si el colibrí del Chimborazo o este. Eh, Seguramente por exclusividad un poco el del Chimborazo, pero de preciosidad seguramente sería uno de los colibríes más bonitos del mundo, si no el que más. Y bueno, un pequeño vídeo de cómo le veíamos. Se perchaba en las ramitas que le habían puesto, luego se iba, cogía un insecto, volvía. Esto un rato largo, ¿eh? Había poca luz y nos dijeron que para lo que suele venir, vino hasta pronto. O sea, que suele venir incluso con menos luz. Así que no nos podemos quejar. Y, y este era el último día antes de irnos.
O sea, fue un remate magistral. Y el último día, que es ahora, empezamos, era simplemente viaje de vuelta a Quito, al aeropuerto. Claro, era un día entero de viaje porque estábamos a tomar por saco. Entonces, alguna paradita en reservas sí que hicimos. Vinimos aquí, por ejemplo, a Guaira. eh, Eso, vimos muchos pájaros, muchos de ellos nuevos. O sea, no, muchos de ellos ya vistos. Igual el 95% ya lo habíamos visto, inevitablemente, llevamos un montón de tiempo allí. Alguno nuevo. eh, este es otro ejemplo de pájaro desgraciado que solo vimos una vez en una ventanita entre la vegetación y que aquí, pues gracias a los comederos, pues, estaban acostumbrados. Estos también están especializados en este lodge. Bueno, esto creo que no tiene lodge, creo que solo reserva. En codornices, pero no vino ninguna. Y tal. Pero lo que yo destacaría es que la dueña, muy maja, aparte de aficionada a las aves, era también muy aficionada a las orquídeas silvestres. Entonces, antes de irnos, yo también que soy aficionado a las orquídeas silvestres, pues nos dio un recorrido express, porque íbamos un poco con las prisas en el culo, por las orquídeas que tenía en los alrededores. Algunas de ellas, como las de arriba a la izquierda, ya las habíamos visto, porque les llaman orquídeas de carretera o orquídeas de cuneta, porque la verdad es que vas por la carretera y las vas viendo. Eh, Además son de las pocas orquídeas de suelo, por así decirlo, que en España todas son de suelo, pero allí la mayoría son parásitas de los árboles. No sé, una diversidad tremenda. Aquí la mínimo, la de abajo a la izquierda, la Oncidium, es endemismo del Chocó. Y bueno, ya que he hecho un inciso de orquídeas, otro de mariposa, ya para antes de terminar, porque no he hablado mucho de mariposas a lo largo de la charla para no hacerla más lenta de lo que debería, pero aunque costaba verlas, sí que vimos algunas y algunas muy chulas. Destacaría eh, la de centro derecha del todo, la que llaman también muy famosa, la mariposa 89, como dice Javi, o 98, porque si la ves del otro lado, el 9 está delante y el 8 está a la derecha. El 8 siempre está atrás. También bastante famosa. Y la que tiene justo debajo, que es la... Esa la vimos en Huelsumaco. Y la que tenemos abajo, la caligo, es de estas mariposas búho que cuando vuelan son azul celeste por encima y que son tremendas. Esa la vimos en la laguna de los Huatzines. Y el resto, pues bueno, distribuidas a lo largo de todo el viaje. Tenemos también a la izquierda las de cristal, que llaman, ¿no? Un par de especies. Y ya a la desesperada, antes ya de ir directo del aeropuerto, hicimos un nuevo intento para ver la gachona, la Seed Snipe. Ese pájaro que el día que llovió nos fastidió porque arriba llovía. Pues volvimos y llovía otra vez. Lluvia, niebla, se nos dio un poco mal. No la vimos, ¿vale? Os pongo una imagen de Iber para ver lo que estamos buscando. Realmente las agachonas, las Seed Snipe, son limícolas, realmente son aves limícolas, pero que por convergencia evolutiva tiene un comportamiento tipo perdiz nival o perdiz a secas directamente. No la vimos una pena. Yo creo que si hubiésemos estado un poco más de tiempo, hubiese salido alguna, ¿eh? Aunque según Juan Carlos no debe costar, para esas alturas ya deberíamos haber visto alguna, pero entre el tiempo y que teníamos el tiempo meteorológico y el tiempo de hora, que lo teníamos también pegado al culo, pues tuvimos que irnos allí sin ella. Sin embargo, nos llevamos el último colibrí del viaje, que es el Blue Mantle Thornbill. Es un pariente del barbo arcoíris que vimos antes, solo que esto es una hembra, no tiene mucho color, pero el macho es una versión del barbo arcoíris, pero con colores fríos. Lo vuelvo a poner. Y fue nuestra última especie del viaje y el colibrí número 69 del viaje también, de especie. O sea, y también es endémico, esta zona de los Andes de Ecuador y alrededores. O sea que un bicho muy digno con el que terminar. Y un paisaje muy digno también en el que terminar antes de irnos al aeropuerto. Así que con esto he terminado. Bien, muy buena hora. Además, he corrido un poco pensando que iba muy justo, si me estaba pasando, pero la verdad me sobran minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, pues puedo hacerla ahora. Y si no, pues encendemos luces y nos vamos a nuestra casa.